Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por su invitación para compartir la tarde de hoy conversando con ustedes en relación a la trisomía 21, en este mes de marzo en que celebramos el día 21 la conmemoración del Día Mundial de la Trisomía 21. Vamos a revisar brevemente generalidades en relación a este tipo de patología, cómo debe ser su abordaje interdisciplinario, haciendo énfasis en el área que me toca de neurodesarrollo y neuropsicología, y cuál va a ser la evolución a mediano y largo plazo de nuestros pequeños pacientes. El síndrome de Down o trisomía 21 fue descrita por el médico inglés John Down en 1886. Publicó un artículo que describía minuciosamente a un grupo de pacientes con discapacidad intelectual y características físicas parecidas. 100 años después, un genetista francés, Lejeune, relacionó al síndrome de Down con el hallazgo genético de una modificación cromosómica en el par 21 y es desde allí cuando lo llamamos trisomía 21. Es conocido como el tipo más frecuente de déficit intelectual de causa conocida en un 25% e implica en su diagnóstico no solamente las características clínicas o fenotípicas, sino la detección de la anomalía cromosómica en ese diagnóstico. Tiene una incidencia de 1 por cada 800 nacidos vivos, pero esta incidencia va en descenso y es así como desde el 2017 Islandia, por ejemplo, notificó que es el primer país del mundo en el cual no nacen niños Down debido a los protocolos de abortos programados en ese tipo de patología. Se pueden dar 3 tipos de alteraciones cromosómicas que expresan el fenotipo característico del síndrome de Down. La trisomía 21 como tal, entre el 94 y el 95% de los pacientes, en la que todas las células portan un cromosoma 21 de más. La traslocación, entre un 3 y un 4%, en los que el material genético del cromosoma 21 adicional se adhiere a otros cromosomas, y el mosaicismo, que ocupa un 2%, en el cual solamente algunas células poseen el material cromosómico excedente. Asimismo, existe una amplia variabilidad clínica, no solamente por el fenotipo, sino por las habilidades cognitivas y el desarrollo de personalidad que puede ser muy diferente en cada uno de estos pequeños pacientes. El diagnóstico, como señalé antes, es una combinación de los hallazgos clínicos o fenotípicos con la corroboración del cariotipo que nos confirme el diagnóstico. Los rasgos fenotípicos del síndrome de Down son muy conocidos: la hipotonía, su cara aplanada de puente nasal ancho, pliegues epicantos y ojos con rasgos mongoloides. Además de eso, estos pacientes pueden tener orejas pequeñas y redondeadas, el famoso signo palmar transverso único a nivel de sus manos, el pliegue palmar. Sus manos son cortas, en las cuales la falange media del quinto dedo no está presente o es hipoplásica, formando unas pequeñas manos de quinto dedo más pequeño. Además, existe un signo llamado de la sandalia, en la cual frecuentemente hay una separación entre el primer y el segundo dedo del pie. Todos estos niños van a presentar diversos grados de retardo mental. Los criterios de Hall fueron creados para aplicar una lista de chequeo rápido a nivel de la consulta generales, pediátricas, genéticas o en nuestras áreas neurológicas de detección de los diferentes signos fenotípicos del síndrome de Down. Sin embargo, debemos recordar que la confirmación de este tipo de diagnóstico debe realizarse con estudios genéticos. Se realiza mediante cariotipo o técnicas de hibridación in situ, ya sea desde el punto de vista prenatal a través de amniocentesis o biopsia de corión o postnatalmente.
En nuestro programa Serenar de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo, utilizamos como lista de chequeo la lista de Hall, en donde encontramos la mayoría de los pacientes reúnen entre 5 a 10 características típicas del síndrome. Todos estos pacientes van a evaluación genética, o por lo menos intentamos que asistan a una evaluación genética, a un mínimo de un cariotipo, y lo ideal que reciban asesoría genética para orientación de esos padres angustiados. La trisomía 21 es un paciente que va a requerir la atención multidisciplinaria en las ramas de la pediatría y es importante que hagamos una rápida revisión de qué áreas están afectadas en este tipo de pacientes. La patología cardíaca congénita afecta a cerca de la mitad de los recién nacidos con Down. El 40% de ellos van a padecer defectos completos del septo auriculoventricular y diferentes alteraciones estructurales que conviene diagnosticar y corregir en los primeros meses de vida. Estos pacientes van a desarrollar una hipertensión pulmonar irreversible más rápidamente que en otros niños cardiópatas. Por lo tanto, se recomienda que los niños con síndrome de Down sean evaluados mediante evaluación clínica y ecocardiográfica en el primer mes de vida. En el adolescente con trisomía 21 desarrollan con gran frecuencia, en el 57% de los casos, prolapsos de válvula mitral, por lo que se recomienda una reevaluación en esta etapa de la vida. A nivel ortopédico, estos pacientes presentan con elevada frecuencia luxaciones y subluxaciones articulares debido a su hiperlaxitud articular e hipotonía. Es así como encontramos importante inestabilidad atlanto-axoidea causante de una subluxación y graves consecuencias clínicas, por lo cual incluso a nivel de las olimpiadas especiales se exige que todos estos niños que vayan a intervenir en ese tipo de competencias deben tener una evaluación previa ortopédica que autorice su práctica del deporte. Todos los pacientes con trisomía 21 van a desarrollar algún tipo de problema de refracción en la etapa de la infancia o en la adultez. En los niños, 50% van a tener vicios de refracción, pero también es frecuente el estrabismo, las cataratas y el glaucoma de tipo congénito. No existe una edad ideal de evaluación, sin embargo, sugieren que la primera evaluación se realice antes del año de edad. A nivel gastroenterológico, los pacientes presentan una gran cantidad de patologías que van desde malformaciones congénitas como las atresia esofágicas, trastornos en la deglución, no solamente por su hipotonía sistémica y con mucho énfasis en el área lingual, sino que estos pacientes tienen macroglosia, frecuentemente patología adenoidea, alteraciones a nivel de motilidad esofágica que conllevan un mantenimiento de esos trastornos de deglución a lo largo de su vida. Es muy frecuente en ellos el estreñimiento y en cerca del 7% de los niños con síndrome de Down van a presentar enfermedad celíaca y esto va aumentando con la edad, siendo tan importante como un 37 a un 40% del paciente adulto con Down puede desarrollar enfermedad celíaca. A nivel endocrinológico, se produce hipotiroidismo, bien sea de carácter congénito o subclínico en las siguientes etapas de la vida, por lo que se recomienda que a todos debe, sin excepción, realizársele, en el caso de que no se haya realizado la prueba de talón, un despistaje de valores de hormona tiroidea en los primeros 3 meses de vida. Algunas escuelas sugieren que estos pacientes sean tratados con hormona tiroidea aun cuando no se les haya realizado, porque aparentemente existe un beneficio en cuanto a su desarrollo cognitivo a largo plazo en los pacientes que en los primeros 6 meses de vida recibieron hormona tiroidea. Estos pacientes también tienen un riesgo mayor que la población general de desarrollar diabetes tipo 1 en la adolescencia o en la adultez, y a esto se suma su tendencia a la obesidad. Desde el punto de vista ORL y fonoaudiológico, son niños que pueden en un gran porcentaje presentar diferentes variedades o magnitudes de pérdida auditiva, por lo cual se recomienda a la Academia Americana de Pediatría despistaje desde la primera etapa de la vida a través de la realización de potenciales evocados de estado estable. Esto se debe no solamente a la patología de Down como tal,
en los cuales estos niños tienen estructuras anatómicas y funcionales diferentes a nivel de oído, medio e interno. Además de esto, se asocian y hace que requiera la presencia de un terapista de lenguaje o un fonoaudiólogo las dificultades en la alimentación, trastornos de deglución, incoordinación para la deglución en las primeras etapas de la vida y, por supuesto, el conocido compromiso del lenguaje que va a llevar a que todos estos niños van a meritar en algún momento de su vida el apoyo de un fonoaudiólogo. El síndrome de apnea obstructiva es bastante frecuente en la población Down, bien sea por sus peculiaridades anatómicas que hacen que la vía aérea superior esté más frecuentemente comprometida, sino que en el adulto se asocian obesidad e hipotiroidismo, que son factores favorecedores del desarrollo de apnea. Ante un interrogatorio que nos muestre irritabilidad, conductas que han cambiado, sudoración nocturna excesiva, ronquidos o somnolencia diurna injustificada, es importante orientarnos a evaluar la posibilidad de la presencia de una apnea del sueño ante el riesgo de muerte súbita que esta implica. En pediatría existen múltiples protocolos de seguimiento del síndrome de Down que nos enseñan cómo debemos seguir a estos pequeños pacientes. Esta es una de ellas y lo invito a revisarla en esta nota que les coloqué aquí, en la cual nos explican a través de una serie de guías de evaluación cómo debe ser el seguimiento a lo largo de su etapa pediátrica de los niños con síndrome de Down. Esta es otra de estas guías que son utilizadas para hacer seguimiento de rutina en pacientes con síndrome de Down. Dirigiéndonos hacia mi área, neurología, existe un consenso en admitir que todos los bebés con síndrome de Down deben ser remitidos a un programa de atención temprana. Los estudios que sustentan este proceder son estudios caso control con muestras de diferentes magnitudes en los cuales utilizan el concepto de neuroplasticidad, y esto es la capacidad del sistema nervioso de madurar a través de la estimulación y la experiencia. Objetivos que se consiguen en mayor medida cuanto más temprano se ha abordado el paciente. Es importante que debemos contar con la participación del familiar para poder seguir no solamente la detección temprana del problema, sino la intervención y establecer un mejor pronóstico. Definiendo algunos términos que utilizamos en neurología, llamamos un recién nacido o un lactante de alto riesgo a aquel que tiene una alta probabilidad de presentar algún impedimento que pueda dificultar su desarrollo normal. Identificarlos tempranamente nos va a permitir asesorías adecuadas a los padres e ingresar a programas de intervención temprana, y esto va a incidir en su evolución. La llegada de un niño con síndrome de Down muchas veces sucede de improviso. No hay una advertencia previa ni tiempo para prepararse. Las emociones de estos padres van a ser confusas. Pueden surgir sentimientos de culpa, de desapego o de negación, lo cual nos va a llevar a un rechazo de la situación. En lugar de ser un momento de alegría, los padres entran en un estado de tensión, pudiendo sobrevenir crisis psicológicas y establecerse un desequilibrio que va a afectar no solamente a esta pareja, sino a los restantes miembros de la familia. Es por esto necesario que los padres deben recibir algún tipo de apoyo psicológico, y en qué mejores manos que recibir este periodo de aceptación y de duelo que en manos del pediatra que recibe el paciente. Hay que recordar que el primer año de este bebé y de cualquier otro va a ser una etapa vital para la formación del vínculo padre-hijo y el desarrollo del apego. No podemos olvidar que aun cuando estos niños van a requerir una gran cantidad de consultas, de atenciones, de asistencia a diferentes equipos de trabajo, esos son niños que van a requerir de parte de los padres afecto, caricias, estimulación lingüística y amor.
Algunos padres recurren a la búsqueda compulsiva de información para saber todo sobre el síndrome de Down, cuando en realidad se trata de darse primero el permiso para conocerlo, amarlo y reconocerlo como su hijo. En la medida que estos padres acepten a su hijo, podrán estar más preparados para enfrentar mejor los problemas que van a surgir, encaminarse en la rehabilitación y en los cuidados especiales que este bebé va a requerir, compartir con sus allegados y aprovechar la experiencia de otros padres. En las unidades de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo tratamos de establecer contactos entre los diferentes padres de una misma patología para que aprendan a aceptar el problema, a educarse en el tema y poder ayudar a otros. A veces la vida te lleva un regalo con una envoltura que no esperabas, pero debes darte la oportunidad de abrir ese regalo, de aceptarlo, de conocerlo y sobre todo aprender a amarlo. Entonces, neurología no es solamente averiguar qué alteraciones cerebrales, que ya las conocemos, va a presentar este niño con síndrome de Down. Parte de nuestra responsabilidad y del pediatra que está abordando por primera vez a este paciente es enseñar a esos padres el tesoro que han encontrado en este momento. En el síndrome de Down apreciamos muchas alteraciones cerebrales que nos explican las dificultades que determinados grupos neuronales pueden expresar. Existe disminución en el tipo de neuronas encargadas de asociar e integrar la información, alteraciones estructurales, en especial a nivel de las dendritas, en las cuales hay disminución en el número y en la calidad. Hay reducción en el tamaño de ciertos núcleos que tienen que ver con áreas de asociación y una menor eficacia en la organización bioquímica, por lo cual las señales que recibe la neurona se integran para originar una respuesta de una manera inadecuada. Gráficamente, existe compromiso a nivel de hemisferios cerebrales, de cerebelo, los cuales tienen que ver con alteraciones a nivel de mecanismos de atención, memoria y funciones cognitivas. También existen alteraciones a nivel del hipocampo y a nivel de corteza auditiva, en donde también existen neuronas de menor calidad y con menores conexiones, implicando las alteraciones funcionales que vamos a ver en el lenguaje. A nivel de las áreas de asociación, como les decía, de la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo, estas zonas son las encargadas de almacenar, integrar, cohesionar la información y a partir de ahí organizar lo que aprendemos, utilizar la memoria, ser capaces de inducir abstracción, deducción y cálculo. En consecuencia, estos bebés, las órdenes que reciben en ese cerebro con toda esta cantidad de efectos van a ser más lentamente captadas, más lentamente procesadas e interpretadas e incompletamente elaboradas. Existen una serie de alteraciones comunes en los pacientes con síndrome de Down que van desde su lentitud en la adquisición de sus pautas de desarrollo psicomotor, en el desarrollo de su lenguaje, en especial de su expresión verbal, la dificultad para que entiendan ciertas órdenes o decidan no ejecutarlas, tienen francas dificultades para establecer cualquier aprendizaje que implique secuencias de tareas y el pensamiento abstracto está francamente afectado. Vamos a verlo más adelante, cómo se les hace muy difícil comprender cualquier cosa que no sea concreta, en especial en las áreas de cálculo. Que existan estas dificultades no significa que no las va a llegar a realizar, sino que tenemos, cuando estamos enfrente de un paciente con síndrome de Down, con un hijo con síndrome de Down, aplicar mayor constancia, mayor precisión y mucha paciencia para lograr que ese menor desarrolle la tarea que queremos que él haga. Los niños con síndrome de Down se desarrollan de modo similar a como lo hacen el resto, aunque de forma más lenta. Es importante que en ellos, en la medida que son abordados de una manera temprana, las neuronas tienen todavía la oportunidad de llevar a cabo lo que mencionamos anteriormente, conocido como neuroplasticidad. Es decir, que la estructura con la que contamos y esa función defectuosa
puede ser en parte moldeable. En la trisomía 21 existen una serie de hallazgos que son muy frecuentes, como la hipotonía acentuada, responsable del retardo motor, la macroglosia, responsable en parte de las anomalías del lenguaje verbal y de los mecanismos de deglución y de coordinación para la deglución. La velocidad de crecimiento del perímetro cefálico en los pacientes con síndrome de Down es más lenta que en la población general, y es por eso que existen tablas de medición de perímetro cefálico distintas en el paciente con síndrome de Down, y es importante tenerlas disponibles en la consulta, porque si llevamos el perímetro cefálico de uno de estos pequeños a una tabla convencional va a salir penalizado muy por debajo en percentiles, cuando la realidad es que estamos utilizando la tabla equivocada. Además, todas estas áreas tienen asociado la presencia en la mayoría de los pacientes de hipotiroidismo, que conlleva más hipotonía, más retardo, y es importante por eso su detección precoz. Esta es la circunferencia cefálica, la tabla que les mencionaba. Puede ser descargada en este buscador que les coloqué acá, y es importante que cada uno de nuestros pacientes Down tenga este tipo de tabla para poder llevar adecuadamente el tamaño y el progreso de su circunferencia cefálica. ¿Cómo el desarrollo motor? ¿Qué utilizamos como parámetros de evaluación? El grado, por supuesto, de hipotonía, de acuerdo a la edad en que estamos realizando la evaluación, la adquisición de sus pautas motoras desde el inicio, su sostén cefálico, recordando siempre que este paciente puede tener una inestabilidad atlantoaxoidea y que la exploración debe ser cuidadosa. Evaluamos estabilidad de tronco, la presencia de los diferentes hitos del desarrollo y la presencia, ausencia o defecto en el establecimiento de cambios posturales y de reacciones de adaptación. Recuerden que los pacientes con Down, entre los criterios de Hall aparece el que el reflejo de Moro puede estar ausente o incompleto. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro enfoque y tratamiento? Estimular la adquisición de habilidades motrices en una primera etapa, prevenir las alteraciones osteoarticulares y musculares y tratarlas cuando éstas se presentan. Finalmente, el objetivo siempre va a ser que ese paciente adquiera el máximo nivel de autonomía. ¿Cuándo debemos estimular o iniciar la estimulación temprana de estos niños? El momento es tan pronto como sea posible, de manera que si es de inmediato, entonces podemos empezar desde el 10º a los 15 días posteriores a su nacimiento. Siempre es recomendable que ya la etapa de aceptación de los padres para con su hijo se haya establecido, se inicie la adaptación, y es en ese momento en que el duelo va cediendo, en el momento ideal para iniciar la estimulación. Recuerden que además de estimularlo desde el punto de vista de habilidades motoras, estamos estimulando el área sensorial y el desarrollo del tacto y el apego. El patrón de desarrollo suele seguir la secuencia normal, pero a un ritmo más lento. Pasa más tiempo en cada etapa. El desarrollo motor grueso de un paciente con Down varía en relación a los tiempos de adquisición o el intervalo en el cual va a adquirir cada uno de los hitos del desarrollo. Y así podemos ver, por ejemplo, que un paciente normal de población general va a adquirir la marcha o a caminar solito a partir más o menos de los 12 o 13 meses, con un intervalo que puede ser variable entre los 9 meses y los 17 meses. Un paciente Down va a caminar solo aproximadamente a los 2 años, y eso hay que explicárselo a los padres, hacer énfasis en que aun cuando lo va a hacer más lento, lo va a lograr. Esa es la manera de abordar a los padres de un niño con Down. Lento pero seguro. Existe una amplia variabilidad en el paciente Down. Pueden ir desde un desarrollo que va paralelo al de un niño normal, y lo llamaríamos un desarrollo adecuado. Puede ser un desarrollo que muestra un retardo,
o un desarrollo que en algún momento muestra un retardo y que es lo más que comúnmente vemos en el paciente Down. Esta es estadísticamente lo mismo que les señalaba. Fíjense que la mayoría de los pacientes de esta muestra tuvieron un desarrollo en algún momento retardado. Esta es la media de evolución de las adquisiciones motoras de los niños con síndrome de Down. Fíjense que tenemos una media, es decir, la edad en que podemos esperar que él alcance el hito, pero existe una variable de más o menos 3 a 6 meses entre una y otra adquisición. Y este tipo de tabla es importante mostrárselo a los papás. Esta es una tabla similar que evalúa además la adquisición del lenguaje, que puede ser muy tardía en el paciente con Down, y su relación personal social, en la cual sí, aun cuando es tardía, es de una alta calidad. Esto es el programa Serenar en Valencia, en el cual evaluamos el área motora gruesa, motora fina y el lenguaje en los niños a lo largo de sus primeros 5 años de vida. Fíjense que tenemos 3 pacientes que lograron un lenguaje normal a los 5 años con un tremendo apoyo de los padres y una inteligencia bastante normal. ¿Qué es la diferencia realmente entre la mayoría de los pacientes van a tener un lenguaje con cierto grado de retardo o mucho retardo a la edad de los 5 años? Desde el punto de vista motor grueso es similar a lo publicado internacionalmente, la adquisición lenta, pero lo hacen, y algunos menos, en este caso 24 pacientes, tuvieron un retardo en la adquisición de sus pautas motoras. Y cuando sean más grandes, ¿qué va a pasar? Esta es una pregunta que le van a hacer cualquier padre de un niño con trisomía 21. Los niños Down y el lenguaje a nivel de la edad escolar tienen una amplia variedad de fortalezas y desafíos en lo que respecta a su comunicación. Hay una amplia variabilidad que va desde los que hablan bastante claro hasta niños que hablan con un lenguaje ininteligible. La mayoría entienden más de lo que logran expresar. Generalmente, las habilidades del lenguaje están por debajo de las habilidades cognitivas y eso nos lleva a que subestimemos sus capacidades. Ellos nos entienden, pero no logran expresarlo. Entonces, existen dificultades en diferentes áreas de lo que se llama lenguaje. Hay dificultades en el área gramática. Ellos pueden hablar utilizando inadecuadamente o no utilizan prefijos y sufijos. Tienen dificultades en sus habilidades conversacionales, entonces establecen conversaciones cortas o se les dificulta mantenerse en un mismo tema. Ellos prefieren hacer pedidos gestuales que verbales, conociendo sus dificultades, pero existen fortalezas a nivel del uso del lenguaje social. ¿Cuáles son esos problemas más comunes? A nivel de memoria verbal a corto plazo existe un franco compromiso, por lo cual a ellos se les dificulta recordar lo que acaban de escuchar. Tienen dificultades conocidas en el lenguaje expresivo y se les hace muy difícil formular oraciones o recuperar palabras que anteriormente utilizaron. A esta dificultad de memoria verbal se combina la presencia de una baja memoria auditiva más la probable pérdida o deficiencia auditiva que ya traen genéticamente, lo cual va a contribuir aún más a que se les dificulte recordar lo que acaban de escuchar. Además existe la conocida brecha en ellos entre su lenguaje comprensivo y su lenguaje expresivo, por lo que ellos comprenden mucho más de lo que le pueden decir. Esta es una guía de ayuda para los padres de niños con síndrome de Down desde el punto de vista del habla y del lenguaje. Es de descarga gratuita y es importante hacérsela llegar a los papás de estos niños de manera de que ellos también colaboren en el desarrollo de ese lenguaje. Recordar que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda las evaluaciones auditivas, los potenciales evocados de tallo cerebral, de estado estable y posteriormente audiometrías en las edades superiores a la edad escolar,
ideal de forma anual en todas las etapas de la vida de un paciente con síndrome de Down. Desde el punto de vista de nivel cognitivo, 97% de las personas con Down muestran algún grado de retardo mental, que en más de la mitad de los casos puede clasificarse como de grado leve o moderado. La integración escolar durante la infancia y la adolescencia y la incorporación laboral van a depender definitivamente de ese nivel cognitivo y que perseguimos, que alcance una vida adulta lo más libre y autónoma posible. Entonces debemos adaptar la ayuda escolar y más adelante laboral a las habilidades lingüísticas y cognitivas de cada uno de ellos, individualizando cada caso. Ellos, como señalé anteriormente, dependen de un pensamiento concreto, más que de un pensamiento abstracto. Se les hace difícil aprender experiencias pasadas a través de la utilización de memoria a largo plazo y precisamente por ese inconveniente, ellos no saben utilizar una experiencia pasada para aprovecharla en una situación actual. ¿Qué es lo importante como siempre? Tener paciencia. Tenemos que lentamente llevarlos de una situación concreta hacia algo abstracto, ir desde lo más simple hasta lo más complejo y tratar de inculcarles que alguna experiencia educativa pasada puede serle útil en una situación actual y que trate de utilizarla. Entonces, el secreto en la educación y en la vida de un niño con trisomía 21 es ese, que sus padres y sus educadores tengan paciencia. Hablemos un poco de memoria. Existen diferentes tipos de memoria. La memoria operativa o lo que algunos llaman memoria de trabajo es muy importante en la memoria a corto plazo. Permite que las personas realicen las tareas inmediatas de la vida diaria. Retenemos información por el tiempo necesario para ejecutar una determinada tarea y existen dos tipos de memoria, una memoria operativa verbal y una memoria operativa visoespacial. Los Down tienen determinados déficits en memoria operativa verbal, vienen ya con un déficit verbal, pues por supuesto su memoria operativa verbal no puede ser eficiente, y algunos problemas relacionados con la memoria visual. ¿Qué es esa memoria operativa verbal? Algo muy sencillo. Cuando recordamos una palabra o unos números y los decimos en voz alta, como cuando recordamos un número telefónico en voz alta, justamente lo repetimos para poderlo marcar, ellos son incapaces de realizar ese tipo de cosas. Tampoco asocian el sonido a la letra, es decir, la fonética se les hace muy difícil y es por eso que en su lenguaje y en su lectura puede hacerse bastante difícil el avance. Pero no todos son déficits. ¿Cuáles son las fortalezas? Ellos tienen puntos fuertes en la memoria visual. Su memoria visual está por encima de la media de la población general. Eso sí, es selectiva para los hechos que son de su interés. Las personas con síndrome de Down tienen una memoria extraordinaria para recordar personas, lugares y acontecimientos del pasado de tipo visual y se les ha llamado memoria fotográfica. Son capaces de reconocer a alguien que vieron en su infancia y ya son adultos, aun cuando verbalmente no lo puedan hacer o expresar. Ellos pueden llevarte a un lugar en que estuvieron anteriormente sin seguir un patrón o un plano. Simplemente recuerdan visualmente la ruta. Esa capacidad de evocación puede causar dificultades. A ellos se les hace difícil situar en qué momento está ese recuerdo en el tiempo, si es del pasado o si es actual, y reviven de manera reiterada, repiten recuerdos del pasado como si fuese algo presente, por lo cual son catalogados de tercos, siguen rutinas y rutinas y es muy difícil cambiarle la evocación de algo que ya pasó y que le causó agrado. Siempre va a existir la pregunta en relación a la demencia en trisomía 21. Es cierto que a los 70 años, la expectativa de vida de los Down es 76, 77 años. El 90% de ellos tendrán demencia tipo Alzheimer. Y esto tiene una razón. Los
pacientes con Down tienen un aumento de la proteína beta amiloide 1.5 veces mayor que en la población general, y esa proteína es la responsable del desarrollo de Alzheimer. Ella forma placas a nivel de todo el sistema nervioso del cerebro y en este paciente es detectable desde edades tan tempranas como 12 años. Es por eso que 25% o más de estas personas van a tener síntomas de demencia Alzheimer desde aproximadamente 35 o 40 años. Y esa es una pregunta que siempre surge en las consultas acerca de si su hijo desarrollará en algún momento demencia. Tal vez lo más importante de un paciente de este tipo es lograr que se integre socialmente. ¿De qué va a depender? Por supuesto, de su nivel cognitivo, de su desarrollo del lenguaje y de sus habilidades de integrarse socialmente. Y sobre todo, del apoyo que le brinden sus familiares. Existen a nivel mundial demostraciones de integración de niños y adultos con trisomía 21, muy dado en relación a el desarrollo de su inteligencia y su lenguaje, y así tenemos graduados universitarios en España, como este que aparece acá, que es un periodista con síndrome de Down. Igual hay uno con relaciones industriales y otro estudiando Derecho. Existen modelos de campañas de Gucci, que son niñas con trisomía 21, niñas que han sido utilizadas como modelo para la elaboración de juguetes. Tenemos en Ecuador la primera presentadora de televisión portadora de trisomía 21 con una amplia calidad de lenguaje, y es la primera en Iberoamérica. Tenemos Down que han ganado concursos de cocina, son chefs, y en Venezuela tenemos a María Bárbara Rondón, una escritora y publicista conocida, portadora del síndrome de Down. Tal vez el más conocido, debido a la publicidad de las inclusiones sociales del Down, es Luca, el niño que fue elegido hace unos años como la imagen de las compotas Herbert. Todos ellos lograron inclusión y cada uno de los niños con Down puede hacerlo si su inteligencia, su lenguaje y sobre todo el apoyo de su familia está de su lado. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como pediatras? Entrenar. Educar al que no conoce. No son mongólicos, son niños que tuvieron la fortuna de nacer con una trisomía 21 y que tienen unos padres que se van a adaptar y van a brindarles apoyo. Tenemos que lograr integrarlos cada vez más, enseñarles a los padres, a la familia y al que no sabe, que en esos niños y esos adultos hay que aprovecharles las fortalezas en cada uno de los ambientes que le toque desenvolverse. En la Sociedad Venezolana de Neurología y por supuesto en la Sociedad de Puericultura y Pediatría Venezolana fomentamos la inclusión de los niños y los adultos con síndrome de Down. Muchísimas gracias por su atención.